Si la inteligencia realmente condujera a la verdad, ¿por qué las personas más educadas de nuestra época defienden las ideas más obviamente falsas? Piensa en esto por un momento. Los profesores universitarios con doctorados múltiples que niegan que hombres y mujeres son biológicamente diferentes. Los economistas brillantes que insisten en que imprimir dinero crea riqueza. Los sociólogos con publicaciones internacionales que afirman que la familia tradicional es opresiva mientras las tasas de depresión y suicidio explotan. Los filósofos que han leído miles de libros y concluyen que la verdad objetiva no existe. ¿Tú también has sentido esta contradicción desquiciante? Escuchas a alguien increíblemente culto, articulado, sofisticado, defendiendo algo que tu abuela, que tal vez nunca terminó la primaria, sabe instintivamente que es una locura. Y por un segundo dudas de ti mismo. Bueno, esta persona estudió en Harvard. Tiene 3 maestrías. Seguramente sabe más que yo. Pero entonces ves los resultados. Ves las políticas que estos genios diseñaron destruyendo ciudades enteras. Ves las teorías pedagógicas brillantes produciendo generaciones que no saben leer. Ves las revoluciones planificadas por las mentes más brillantes terminando en montañas de cadáveres. Y te preguntas, ¿estoy loco yo o están locos ellos? Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con claridad, no estás loco. Tu sentido común no es ignorancia que necesita ser educada. Y esa incomodidad que sientes cuando alguien muy inteligente dice algo obviamente falso, esa incomodidad es sabiduría, no estupidez. Hace más de 100 años, un hombre llamado G.K. Chesterton vio exactamente este fenómeno. Y no solo lo vio, lo explicó de una manera tan brillante, tan clarificadora, que cuando lo entiendas nunca volverás a sentirte intimidado por la inteligencia desconectada de la realidad. Chesterton descubrió por qué las personas inteligentes son precisamente las más vulnerables a creer mentiras obvias. Y la respuesta no es lo que imaginas. Sé que has vivido esto. Has estado en conversaciones donde alguien académicamente impresionante dice algo que contradice completamente tu experiencia de vida, y todos asienten con la cabeza como si fuera profunda sabiduría. ¿Te has preguntado si tu educación es insuficiente, si tu perspectiva es demasiado simple, si deberías callarte y dejar que los expertos hablen? Hoy vamos a destruir esa mentira sistemáticamente. Descubrirás por qué Chesterton, uno de los pensadores más brillantes del siglo XX, defendía el sentido común de la gente ordinaria contra el absurdo sofisticado de las élites intelectuales. Verás los mecanismos específicos por los cuales la inteligencia sin límites produce las tonterías más elaboradas. Y al final, recuperarás la confianza en tu capacidad de reconocer la verdad, sin importar cuántos títulos tenga quien la contradice. Si quieres descubrir más sobre pensadores como Chesterton que defendieron la sabiduría contra la estupidez educada, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas que las élites prefieren que no conozcas. Empecemos por donde Chesterton empezó, con una observación que cambia todo. En su libro Ortodoxia, Chesterton escribió algo que suena como paradoja pero es pura claridad: el loco no es el hombre que ha perdido la razón. El loco es el hombre que ha perdido todo excepto la razón. ¿Sientes cómo eso invierte completamente nuestra comprensión usual? Normalmente pensamos que la locura es irracionalidad, alguien que no puede pensar lógicamente. Pero Chesterton vio algo que tú probablemente has experimentado sin poder nombrarlo: las personas más peligrosamente equivocadas son frecuentemente las más lógicas. Déjame mostrarte cómo esto funciona en la realidad. Imagina a un hombre que desarrolla un sistema filosófico perfecto donde todo encaja. Cada premisa lleva lógicamente a la siguiente. No hay contradicciones internas. Es brillante, coherente, hermoso y completamente desconectado de cómo funciona el mundo real. Este hombre ha construido un círculo lógico perfecto, pero es un círculo tan pequeño que excluye la mayor parte de la realidad. Chesterton observó que esto describe perfectamente a muchos de los intelectuales más aclamados de su época. Y describe perfectamente a muchos de los nuestros.
Toma al economista que ha construido modelos matemáticos impecables demostrando que el salario mínimo no causa desempleo, mientras ignora completamente que cada pequeño empresario en tu barrio sabe por experiencia directa que si le obligas a pagar más de lo que un trabajo produce, simplemente no contrata. El modelo es lógicamente coherente. La realidad dice otra cosa. ¿A quién creerá el economista? Al modelo, por supuesto. Porque él no ha perdido la razón, ha perdido todo excepto la razón. O considera al teórico de género que ha leído cientos de textos filosóficos sobre la construcción social de la identidad sexual, quien puede argumentar con sofisticación impresionante que la biología es irrelevante, mientras cualquier padre o madre que ha criado tanto niños como niñas sabe instintivamente que hay diferencias fundamentales que ninguna teoría puede borrar. La teoría es internamente consistente. La experiencia universal de la humanidad dice lo contrario. ¿Qué prevalece para el académico? La teoría. Siempre la teoría. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Chesterton entendió que el problema no es que estas personas sean tontas. El problema es precisamente que son demasiado inteligentes para su propio bien. La inteligencia es como un cuchillo afiladísimo. En manos correctas, corta con precisión. Pero sin la guía del sentido común, de la experiencia, de la tradición, de la humildad ante lo que generaciones aprendieron, ese cuchillo simplemente corta en círculos cada vez más pequeños hasta que el pensador queda atrapado en un mundo de su propia creación. Chesterton vio que la persona ordinaria tiene algo que el genio loco no tiene, está conectada a la realidad por 1000 hilos diferentes. La experiencia de criar hijos. El fracaso de un negocio. El dolor de una pérdida. La alegría inesperada de un amanecer. La sabiduría de un refrán que sobrevivió siglos porque funcionaba. El intelectual puro puede cortar todos esos hilos, uno por uno, en nombre de la razón pura. Y mientras más inteligente sea, más eficientemente puede cortarlos. Hasta que flota en un espacio mental perfectamente lógico y completamente ilusorio. Tal vez estás empezando a ver por qué te sentías incómodo cuando ese profesor brillante decía cosas obviamente falsas. No era tu ignorancia. Era tu conexión con la realidad gritando que algo estaba profundamente mal. Ahora bien, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Chesterton no solo identificó el problema, mostró exactamente cómo funciona el mecanismo. Él explicó que la mente humana es tan poderosa que puede justificar prácticamente cualquier cosa si se le permite operar sin límites. Y las personas más inteligentes son las mejores en esto, pueden construir las justificaciones más elaboradas, los sistemas más sofisticados, las racionalizaciones más convincentes. Déjame mostrarte algo asombroso que Chesterton observó: mientras más inteligente eres, más fácil es para ti construir una prisión mental perfecta y convencerte de que es un palacio. ¿Has notado esto? El campesino simple puede creer en Dios, trabajar su tierra, amar a su familia y nunca cuestionar estas cosas, y ser básicamente feliz y funcional. Pero el intelectual necesita un sistema completo que justifique cada una de estas acciones. Y si el sistema no las justifica perfectamente, las abandona. Prefiere la consistencia lógica de su sistema a la realidad de su vida. Chesterton contaba la historia de cómo los materialistas de su época habían construido un sistema filosófico perfecto demostrando que el libre albedrío no existe, que todo es determinismo físico, reacciones químicas, causa y efecto mecánico. El sistema era lógicamente impecable. Solo tenía un problema: hacía imposible vivir. Porque si no existe el libre albedrío, entonces no existen la responsabilidad, la moralidad, el amor genuino, el significado de cualquier acción. Entonces, ¿qué hacían estos brillantes filósofos? Vivían como si el libre albedrío existiera, tomaban decisiones, culpaban a otros, se enamoraban, mientras insistían intelectualmente en que todo era ilusión. Chesterton llamó a esto usar palabras para negar los hechos mientras se usan los hechos para vivir. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad contemporánea.
El marxista sofisticado que ha leído todo el Capital puede explicarte con detalle brillante por qué la propiedad privada es robo y el capitalismo es explotación, mientras usa su iPhone, producto del capitalismo, bebe su café de Starbucks, propiedad privada, y cobra su salario universitario, intercambio capitalista. La contradicción no lo molesta porque su sistema es internamente consistente. El problema es que el sistema no tiene que tocar la realidad, él puede vivir en la realidad mientras predica el sistema. O toma al relativista cultural que ha construido argumentos filosóficos elaboradísimos sobre cómo no existen verdades universales, todo es construcción social, ninguna cultura es superior a otra, hasta que su hija es víctima de un crimen. Repentinamente descubre que sí cree en el bien y el mal absoluto, que sí espera justicia universal, que algunas cosas están objetivamente mal. Pero al día siguiente puede volver a su sistema filosófico como si nada. Chesterton nos ayuda a ver que esto no es hipocresía simple, es algo más profundo y más trágico. Es la capacidad de la inteligencia humana de construir mundos alternativos tan convincentes que pueden coexistir con el mundo real sin que la persona note la contradicción. Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacer es, ¿por qué las personas ordinarias no caen en esta trampa tan fácilmente? Chesterton tenía una respuesta clara, porque la vida no les permite. La madre que tiene que alimentar hijos reales no puede vivir en teorías sobre la construcción social del hambre. El empresario que tiene que hacer nómina no puede refugiarse en modelos económicos que ignoran la escasez real. El policía que enfrenta criminales violentos no puede pretender que el bien y el mal son relativos. La realidad golpea a las personas ordinarias constantemente, recordándoles que es real y que es fantasía. Pero el académico, el intelectual, el teórico, puede pasar décadas sin que la realidad le obligue a revisar sus ideas. Puede vivir en un entorno donde todos creen las mismas cosas, donde cuestionarlas es impensable, donde la realidad externa simplemente no penetra. Y mientras más inteligente sea, más elaborado puede hacer ese búnker mental. Más gruesas las paredes. Más hermosa la decoración interior. Hasta que es completamente impermeable a la verdad. Espera, porque aquí viene lo realmente fascinante y lo que probablemente nadie te ha explicado de esta manera. Chesterton defendía algo que sonaba escandaloso para las élites intelectuales de su tiempo y suena escandaloso para las de hoy. El sentido común de la gente ordinaria es más confiable que el razonamiento sofisticado de los genios. No estaba diciendo que la gente común es más inteligente. Estaba diciendo algo más profundo, que están mejor equipados para reconocer la verdad. ¿Por qué? Porque el sentido común es sabiduría democrática. Es lo que generaciones y generaciones de personas aprendieron funcionaba en la realidad. No es la opinión de un genio solitario, es el consenso de millones de personas, en diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes circunstancias, que descubrieron las mismas verdades básicas porque esas verdades son reales. Déjame mostrarte cómo esto funciona. Tú y yo sabemos por experiencia que si recompensas el no trabajar, obtendrás más gente que no trabaja. No necesitamos leer teoría económica compleja. Es obvio. Tu abuela lo sabía. Mi abuelo lo sabía. Cualquier padre que ha criado hijos lo sabe, si les das todo sin esfuerzo, no aprenden a esforzarse. Pero viene un economista brillante con un modelo matemático mostrando que en realidad los subsidios no desincentivan el trabajo, que las personas son racionales y buscarán empleo de todas formas, que el problema es falta de demanda agregada o alguna otra abstracción hermosa. Y el modelo es lógicamente perfecto. Solo que ignora lo que millones de personas han observado en la realidad. ¿A quién deberíamos creer? Chesterton diría, a la sabiduría común. No porque sea infalible, sino porque ha sido probada. Ha sobrevivido porque funcionaba. Chesterton señalaba algo que suena como paradoja pero es verdad profunda, la tradición es la democracia de los muertos. Es darle voto no solo a los vivos, sino a todas las generaciones que nos precedieron. Es reconocer que nuestros antepasados no eran tontos, que aprendieron cosas genuinas, que sus experiencias cuentan.
El intelectual moderno dice, somos más inteligentes que nuestros antepasados. Sabemos más. Tenemos ciencia. Chesterton respondía, tal vez seas más inteligente que tu bisabuelo. ¿Pero eres más inteligente que 1000 generaciones de bisabuelos juntos? Fíjate en cómo esto conecta con tu propia experiencia. Cuando escuchas a un activista universitario explicar con jerga académica sofisticada que la familia nuclear es una construcción opresiva que debemos de construir, y algo dentro de ti grita, pero eso es locura. Ese grito no es ignorancia. Es la sabiduría de milenios de civilización humana que descubrió que los niños necesitan padre y madre, que la familia es la unidad básica de la sociedad, que destruirla destruye todo lo demás. Tú no necesitas un doctorado en sociología para saber esto. Lo sabes porque está inscrito en la experiencia humana universal. El activista puede tener argumentos brillantes. Puede citarte a Foucault y Butler y otros teóricos densos. Puede hacerte sentir ignorante si no has leído sus textos. Pero Chesterton te da permiso para confiar en algo más profundo, en lo que la humanidad aprendió viviendo, no lo que un grupo pequeño de académicos inventó pensando. Si esta defensa del sentido común te resuena tanto como a mí, dale like para que más personas descubran que su intuición no es ignorancia, es sabiduría. Y comparte esto con alguien que necesita escucharlo. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Chesterton entendió que las élites intelectuales constantemente acusan a la gente común de ser ignorante o supersticiosa, pero en realidad la gente común es empírica. Cree lo que ha visto funcionar. Los intelectuales son los verdaderos supersticiosos, creen en sus teorías abstractas incluso cuando la evidencia las contradice. El campesino que planta en primavera porque así siempre se ha hecho está siguiendo sabiduría probada por 1000 años de experiencia agrícola. El agrónomo que diseña un nuevo sistema científico que ignora esa sabiduría y fracasa, él es el supersticioso. Creía en su teoría más que en la realidad. Chesterton nos invita a algo radical, a recuperar el respeto por lo obvio. A reconocer que cuando algo parece obvio para casi toda la humanidad en casi todas las épocas, tal vez es obvio. Tal vez es verdad. Y el hecho de que un grupo pequeño de personas muy inteligentes lo nieguen no lo hace menos verdadero. Tal vez lo hace más verdadero. Ahora bien, aquí es donde Chesterton hace algo brillante, algo que necesitas ver porque explica tanto de lo que observas en la cultura contemporánea. Él preguntó, ¿por qué los intelectuales no pueden simplemente aceptar verdades simples? ¿Por qué necesitan convertir todo en algo complicado, abstracto, teorizado? Y su respuesta es demoledora, porque su identidad completa depende de ser más inteligentes que los demás. Piensa en esto cuidadosamente. Si la verdad fuera simple y accesible para todos, si tu abuela pudiera conocerla sin estudios universitarios, ¿qué valor tendría tu doctorado? ¿Qué te haría especial? ¿Por qué deberían escucharte a ti en lugar de a ella? Chesterton vio que muchos intelectuales necesitan que la verdad sea complicada porque su estatus social depende de ello. No pueden admitir que las cosas importantes de la vida, como criar hijos, como vivir bien, que es justo, que es verdadero, puedan ser conocidas por personas sin educación formal. Entonces crean sistemas cada vez más complejos, jergas cada vez más impenetrables, teorías cada vez más abstractas. No necesariamente porque sean necesarias para entender la realidad, sino porque crean una barrera de entrada. Porque te hacen depender de ellos para entender cosas que antes podías entender perfectamente bien. Déjame mostrarte algo que probablemente has experimentado. Hace 100 años, cualquier persona con sentido común podía decir, los hombres y las mujeres son diferentes biológicamente y generalmente tienen roles complementarios en la familia y la sociedad. Esto no era controversial. Era obvio. Pero eso significaba que no necesitabas un experto para entenderlo. No necesitabas tomar cursos universitarios. No necesitabas leer teoría compleja. La verdad era democráticamente accesible. Entonces vienen los teóricos de género con montañas de jerga académica, performatividad, construcción social, espectro fluido,
identidad versus expresión versus orientación, creando un sistema tan complicado que ahora sí necesitas expertos para entender lo que antes era obvio. Y convenientemente, esos expertos son ellos. Chesterton nos ayuda a ver que esto no es accidente. Es diseño. No necesariamente consciente, pero es el resultado inevitable cuando tu autoridad depende de que las verdades sean inaccesibles para la gente común. ¿Has notado esto con la economía? Durante milenios, las personas entendían principios económicos básicos a través del sentido común y la experiencia. No puedes gastar más de lo que ganas perpetuamente. No puedes crear riqueza real de la nada. El trabajo produce valor. La escasez es real. Pero viene Keynes y sus herederos con matemáticas complejas y modelos sofisticados diciendo, pero en realidad la deuda del gobierno es diferente y imprimir dinero puede crear riqueza real, y el gasto estimula la producción. Y repentinamente necesitas un doctorado en economía para entender por qué el sentido común está equivocado. Excepto que cuando aplican estas teorías, las economías colapsan. Venezuela. Argentina. Zimbabue. Una y otra vez. Pero los economistas keynesianos tienen explicaciones cada vez más elaboradas de por qué el problema no fue la teoría sino la implementación, o factores externos, o lo que sea. Chesterton reconocería esto inmediatamente: la teoría se ha vuelto tan importante para la identidad del intelectual que no puede abandonarla sin abandonar su sentido completo de quién es. Fíjate en cómo esto conecta con algo más profundo que Chesterton entendió: el orgullo intelectual es tal vez el más peligroso de todos los orgullos. El hombre que está orgulloso de su fuerza eventualmente encontrará a alguien más fuerte y será humillado. El hombre orgulloso de su riqueza puede perderla. Pero el hombre orgulloso de su intelecto puede construir un sistema completo que lo proteja de toda humillación, porque puede redefinir que cuenta como estar equivocado de formas que siempre lo dejan con razón. Tal vez estás pensando, esto suena como teoría conspirativa, como si los intelectuales estuvieran deliberadamente engañándonos. No. Chesterton no creía en conspiraciones necesariamente. Creía en algo más simple y más profundo, que las personas creen lo que necesitan creer para mantener su sentido de importancia. Y mientras más inteligentes sean, mejor pueden convencerse a sí mismas de que sus necesidades psicológicas son en realidad descubrimientos racionales. El académico que dedica su vida a demostrar que todo lo que la tradición enseñó está equivocado, necesita creer eso. Porque si la tradición tenía razón, entonces toda su carrera fue destruir sabiduría real en nombre del progreso ilusorio. Esa posibilidad es tan dolorosa que su mente construirá cualquier defensa contra ella. Y mientras más inteligente sea, más brillantes serán esas defensas. Entonces, después de todo esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos en un mundo donde las élites intelectuales controlan las instituciones educativas, los medios, las políticas públicas, y usan toda esa inteligencia para defender mentiras obvias? Chesterton nos da un camino, y no es lo que esperas. No es antiintelectualismo. No es despreciar el pensamiento riguroso. Es algo más profundo y más liberador. Es recuperar la humildad intelectual. Déjame mostrarte cómo Chesterton practicaba esto, porque es fascinante. Él era, sin duda, uno de los intelectuales más brillantes de su época. Debatía con los pensadores más prestigiosos. Escribía filosofía, teología, crítica literaria. Podría haber sido exactamente el tipo de intelectual orgulloso que estaba criticando. Pero algo lo protegió: su asombro ante lo ordinario. Su respeto por la sabiduría común. Su disposición a aprender de personas simples. Chesterton contaba que aprendió más de verdadera importancia de su esposa Frances, quien no era académica, que de todos sus profesores en la universidad. Aprendió de taberneros, de comerciantes, de madres de familia. No porque romantizara la ignorancia, sino porque reconocía que estas personas estaban en contacto con realidades que los académicos podían teorizar pero no necesariamente vivían. ¿Ves la diferencia? No es despreciar la inteligencia.
es usarla correctamente. Es reconocer que la inteligencia es una herramienta, no un fin en sí misma. Y como toda herramienta, solo es buena si está dirigida hacia la verdad real, no hacia la construcción de sistemas mentales hermosos pero vacíos. Ahora bien, la pregunta que deberíamos hacer es, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Primero, Chesterton diría, deja de intimidarte por la sofisticación. Cuando alguien muy educado dice algo que contradice lo que la experiencia universal humana ha confirmado, no asumas automáticamente que estás equivocado. Pregunta, ¿esto realmente funciona en la práctica? ¿O solo en la teoría? Segundo, reconoce que la complejidad no es evidencia de verdad. De hecho, frecuentemente es lo contrario. Las verdades más profundas tienden a ser simples en su esencia, aunque tengan implicaciones complejas. Si algo requiere jerga impenetrable solo para enunciarse, sospecha. Tercero, valora tu propia experiencia y la de tu comunidad. Tú has vivido cosas. Has visto que funciona y que no. Has observado naturaleza humana real, no modelos de ella. Esa experiencia no es menos válida que la teorización de alguien que nunca ha salido de un campus universitario. Cuarto, busca sabiduría probada en el tiempo. Chesterton llamaba a esto democracia de los muertos, darle peso a lo que generaciones confirmaron. Si algo ha sido considerado verdadero por 1000 años en culturas diversas y repentinamente un grupo de profesores dice que está equivocado, la carga de la prueba está en ellos, no en la tradición. Quinto, mantén los pies en la tierra. Literalmente. Chesterton amaba la jardinería, los paseos, las conversaciones en tabernas, actividades que te mantienen conectado con lo físico, lo real, lo ordinario. Estas cosas son antídotos contra la abstracción excesiva. Chesterton nos invita a algo profundamente radical en nuestra época, a ser intelectualmente humildes pero confiados en lo fundamental. Humildes porque reconocemos que no lo sabemos todo y debemos seguir aprendiendo. Pero confiados porque no vamos a dejar que nadie, no importa cuántos títulos tenga, nos convenza de que lo que sabemos que es verdad es falso. Cuando te dicen que la biología es una construcción social, tú sabes que es mentira. Cuando te dicen que puedes gastar perpetuamente sin consecuencias, tú sabes que es mentira. Cuando te dicen que la familia tradicional es opresión, tú sabes que es mentira. No porque seas un genio, sino porque estás conectado con la realidad de formas que el teórico en su torre de marfil no está. Y esa conexión, ese sentido común probado por experiencia y validado por generaciones, es más confiable que la inteligencia sin anclas del genio orgulloso. Chesterton te da permiso para confiar en eso. Para defender lo obvio contra lo sofisticado. Para ser, en el mejor sentido, ordinario. Ahora ves por qué personas inteligentes creen en mentiras obvias de manera completamente diferente, ¿verdad? No es que sean tontas, es precisamente porque son inteligentes que son vulnerables. La inteligencia sin límites, sin humildad, sin conexión a la realidad ordinaria, puede construir los sistemas más brillantes sobre los fundamentos más falsos. Chesterton vio que el loco no es quien perdió la razón, sino quien perdió todo excepto la razón. El intelectual que puede justificar cualquier absurdo con lógica impecable. El académico que vive en un círculo de pensamiento tan pequeño y tan perfecto que excluye la mayor parte de la realidad. Y descubriste algo aún más importante, que el sentido común de la gente ordinaria, ese sentido que las élites desprecian como ignorante, es en realidad sabiduría democrática. Es lo que millones de personas, en diferentes épocas y lugares, aprendieron funcionaba en la realidad. No es la especulación de un genio solitario, es el consenso probado de la humanidad. Cuando sentías esa incomodidad al escuchar a alguien muy educado defender algo obviamente falso, no era tu ignorancia gritando. Era tu conexión con la realidad, validada por generaciones de experiencia humana, reconociendo que algo estaba profundamente mal. Chesterton te da algo que tal vez nadie más te ha dado, permiso para confiar en eso. Para defender lo obvio. Para no dejarte intimidar por la sofisticación.
para reconocer que la complejidad elaborada frecuentemente es una pantalla de humo para ocultar la falsedad fundamental. No estabas loco tú. Estaban locos ellos, o al menos, estaban atrapados en sistemas mentales tan brillantes y tan herméticamente sellados que la realidad no podía penetrarlos. Y ahora que entiendes el mecanismo, como la inteligencia puede construir prisiones perfectas, como el orgullo intelectual necesita que la verdad sea inaccesible, como el sentido común es más confiable que el razonamiento sin anclas, nunca volverás a sentir esa intimidación paralizante. Verás a través de la sofisticación hacia la sustancia. Preguntarás no qué tan inteligente suena esto, sino esto funciona en la realidad. Y confiarás en tu capacidad de reconocer verdad cuando la veas, sin importar cuántos expertos digan lo contrario. A partir de ahora, cuando te encuentres en una conversación donde alguien académicamente impresionante defienda algo que contradice tu experiencia y sentido común, recordarás que Chesterton nos enseñó a valorar la conexión con la realidad por encima de la coherencia abstracta. No necesitas ser perfecto, solo necesitas recordar esto: la inteligencia desconectada de la experiencia ordinaria, de la tradición probada, de la humildad ante lo real, produce los errores más elaborados. En las próximas semanas, observa cómo estos principios transforman tu forma de consumir información. Cuando veas un artículo académico complicado sobre crianza que contradice lo que generaciones de padres y madres saben por experiencia, ya no te sentirás ignorante. Reconocerás que tal vez el problema no es tu falta de sofisticación sino el exceso de abstracción del autor. Cuando escuches a un economista explicar con modelos matemáticos complejos por qué políticas que obviamente empobrecen en realidad ayudarán, preguntarás: ¿y esto funciona en algún lugar del mundo real? En lugar de asumir que no entiendes porque no tienes su educación, considerarás que tal vez no entiendes porque no hay nada genuino que entender, solo un sistema hermoso pero falso. Y cuando dudes, pregúntate: ¿qué diría mi abuelo sobre esto? ¿Qué diría alguien que realmente vive las consecuencias de esta idea, no solo la teoriza? Esa conexión con la sabiduría probada y la realidad vivida te protegerá contra las mentiras sofisticadas mejor que cualquier educación formal. Hay una frase de Chesterton que no puedo olvidar: el mundo moderno está lleno de viejas virtudes cristianas que se han vuelto locas. Se han vuelto locas porque han sido aisladas unas de otras y están vagando solas. ¿Sientes el peso de esa verdad? Aplica perfectamente a lo que hemos descubierto hoy. La inteligencia es virtud, pero aislada de la humildad, de la experiencia, de la tradición, de la conexión con lo ordinario, se vuelve loca. Produce brillantez estéril. Sofisticación destructiva. Sistemas perfectos que matan. Imagina tu vida 6 meses después de aplicar lo que Chesterton nos enseñó. No serás perfecto, él nunca prometió perfección. Pero serás más libre. Verás a través de la jerga hacia la sustancia. Reconocerás cuando la complejidad es genuina profundidad y cuando es simplemente humo. Y cuando alguien muy educado defienda algo obviamente falso, sabrás exactamente qué está pasando y no te intimidarás. Defenderás lo obvio con confianza. Valorarás tu sentido común como sabiduría legítima. Y descubrirás que las verdades más importantes de la vida son, después de todo, accesibles a todos, no porque seamos ignorantes, sino porque son reales. Este canal existe para descubrir juntos la sabiduría de pensadores como Chesterton, personas que defendieron la verdad ordinaria contra el absurdo sofisticado, que protegieron el sentido común de los ataques del orgullo intelectual. Suscríbete si quieres continuar este viaje. En el próximo video descubriremos por qué Chesterton decía que el hombre que no cree en Dios no es que no crea en nada, es que cree en cualquier cosa. Y verás cómo esto explica la locura de nuestra época. Nos vemos allí. Y mientras tanto, que la verdad ordinaria te haga extraordinariamente libre.